a grabar la clase. Esa es la clase 9, el sentido de culpabilidad. Es una clase súper importante, muy importante. Les voy a pedir de verdad, amados, a todos los que están atrasados en las tareas que se pongan al día. Y ya vamos finalizando este curso, ya queda poco para terminar este curso. No les voy a decir cuántas lecciones porque estoy buscando varios temas ahí, pero ya nos queda poco. Para los que están atrasaditos, pónganse al día y ojalá que los que no hayan hecho el curso de consejería también, para que se puedan graduar el mismo día, puedan graduarse y recibir los 2 certificados, los que no tienen el de consejería. Amén. Ok. Eh, Le pido a Dios en el nombre de Yeshua que nos llene de su poder y de su gloria. Que sea Él en esta hora, Señor, llenando mi boca, Señor, llenando mi mente de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu poder, de tu amor. Espíritu Santo, te pido, Señor, llénanos, llénanos, Señor, de tu gloria, llénanos de tu unción, Padre. Llénanos, Padre, en este momento, en el nombre de Yeshua, llénanos, Padre, llénanos de tu poder para poder recibir esta clase, Señor, para poder, Señor, masticarla, Señor, que nos llene, que nos llegue, que nunca se nos olvide, Padre, que eso sea un rema para nosotros y para todos aquellos que vamos a ayudar en el nombre poderoso de Yeshua, Padre, porque este curso es para ser sanos nosotros y para poder ayudar a otros a ser libres en el nombre de Yeshua. Ok, dice el sentimiento de culpabilidad. Dice que la culpabilidad es uno de los grandes. Primero voy a leer, voy a explicar y después se los voy a dictar. ¿Está bien? Vamos a tener mucho orden en esta clase para poder abarcar toda la clase y no tener que hacerla en 2, sino que esta nos quede en 1. Entonces hoy les pido por favor que tengan bastante control y orden para poder dar la clase completa. Dice la culpabilidad, ok, dije, ¿verdad? Que esa es la clase 9.1, sí, y el sentido de culpabilidad. La culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy y es el producto de la abundancia del pecado en el mundo. La culpabilidad también es un problema en la iglesia de Yeshua, ya que muchos creyentes todavía se sienten culpables por algunos pecados pasados. No se han perdonado a sí mismos y tampoco han creído la obra de Yeshua en la cruz. ¿Qué es la culpabilidad? Ok. La culpabilidad lleva la falta de perdón, la sanidad interior, lleva la falta de perdón, la falta de perdón, lleva lo que fue los temas anteriores, que fue lo del rechazo. La culpabilidad lleva muchísimo del rechazo también. Lleva, o sea, es como casi que todas estas clases que hemos llevado juntas. La culpabilidad es la que viene a recibir todo esto que hemos estado hablando. Amén. La culpabilidad va a querer que usted no haga las cosas bien. No va a querer que usted se entregue a Dios por completo. La culpabilidad lo va a hacer indigno de la presencia de Dios. Amén. Vamos a tener que tener muchísimo cuidado, amados, cuando tenemos culpa dentro de nosotros. Puede ser que en algún momento usted abortó porque quiso abortar o abortó porque hubo un problema en su vientre y eso ha traído culpa a su vida. Porque la violaron o lo violaron y siente culpa. ¿Por qué? Porque las demás personas le dijeron por culpa suya. A usted la violaron porque usted lo permitió, porque usted dejó que la tocaran, porque usted dejó que porque usted a mí no me dijo, es que usted quiso, a usted le gustó y entra culpa en uno, siendo uno la víctima. Muchos esposos le van a decir a usted, yo te pego por culpa suya, porque usted me hace enojar, porque usted a mí me hace sentir mal.
Muchas personas van a querer venir a usted. Muchos van a querer venir a usted a querer hacerlos culpables, culpables. Y van a querer venir a ustedes, amados. Y ustedes le van a creer. Simplemente le van a creer. Simplemente le van a creer a la persona que usted es culpable. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando a nosotros todo el tiempo dicen, es que por culpa suya, tal vez su mamá, su papá le va a decir, por culpa suya, yo estoy sola porque yo nunca me casé por estar con usted y ahora usted tiene que cuidarme a mí. Tengan cuidado de esa culpabilidad que muchos van a decir, por culpa suya, su papá se fue porque usted era desobediente y yo me tuve que divorciar de su papá o de su mamá porque usted nació, porque no queríamos tener un hijo. Tengan cuidado de ese tipo de culpas, amado. Tengan mucho cuidado de ese tipo de culpabilidad, de cargar esa culpa. Tengan muchísimo cuidado, amados, que eso no lo haga caer en un montón de cosas que vamos a ver en esta clase de sanidad interior. Que las cosas del pasado no la hayan paralizado. Por eso le digo, esto es todo esto es todas las clases juntas anteriores. Amén. No vamos a sentir culpa. Hoy vamos a ser libres de todo aquello que nos han hecho creer que ha sido por culpa de nosotros. Amén. Entonces dice, la culpabilidad es, ahora sí pueden anotar, la culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy. La culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy. Y es producto de la abundancia del pecado del mundo. Y es producto de la abundancia del pecado del mundo. La culpabilidad también es un problema en la iglesia. La culpabilidad también es un problema dentro de la iglesia o en la iglesia. Me dicen si van bien, si alguno está atrasado, me dice, ¿verdad? Perdón, la culpabilidad es también. La culpabilidad es también un problema en la iglesia. En la iglesia. Ya que muchos creyentes todavía se sienten, culpables por algunos pecados del pasado. Se sienten culpables por algunos pecados del pasado. Y no se han perdonado a sí mismos. Y no se han perdonado a sí mismos. Y tampoco han creído en la obra de Yeshua.
y tampoco han creído en la obra de Yeshua. Ok, vamos a entrar. ¿Qué es la culpabilidad? ¿Ahí quedaron todos bien? ¿Todos pudieron anotar? Yo sí, gracias. Ok, gloria a Dios. Perfecto, entonces, ok. ¿Qué es la culpabilidad? Dice que proviene del grupo hipódicos. Upódicos, con H. Upódicos. Con H y con K, no con C, sino con K. María José, por favor. Hipódicos. Hipódicos. Proviene del griego upódicos. Del griego upódicos. No se escribe esa palabra. María, es H-U-P-O. No, upodipos, no. Upodicos, con K de K, de Karen. H-U, upodicos, ajá, exactamente, mi amor. No, como con K de casa. Ahí, con K perdón, con K. Con cada kilo. De kilo, sí. Ok, ahí la escribió bien. Upodicos, exactamente, gracias, mi amor. ¿Qué significa? Uno que está bajo juicio. Esto significa esta palabra. Uno que está bajo juicio. Significa que uno está bajo juicio. Uno que está bajo juicio. Tú dices, ¿qué es la culpabilidad? Upódico. Ajá, proviene del griego. ¿Qué es la culpabilidad? Proviene del griego upodikos, que significa uno que está bajo juicio. ¿Qué es culpabilidad? Dice que aún nosotros no podemos ni contra los brujos levantar condena, amados, ni contra los hechiceros, aún. Imagínese usted. ¿Qué pasa con nosotros? Aún con nosotros muchas veces levantamos juicio contra nosotros mismos, culpabilidad contra nosotros mismos. No podemos hacerlo contra los demás. Y lo hacemos hacia nosotros. Ese juicio lo levantamos nosotros hacia nosotros. Dios ya nos perdonó. Dios ya nos sanó. Dios ya nos restauró. Ya somos libres de todo. Pero ¿qué pasa? Como tenemos ese sentido de culpabilidad, nosotros venimos y traemos juicio a nuestras vidas. ¿Me entienden? Eso es upodicos, que significa uno que está bajo juicio. El juicio uno lo está haciendo en uno. Es que usted no es capaz, es que usted siempre es un tortero, es que por culpa suya siempre pasan cosas. Viene atrayendo el rechazo. Por eso le digo, es parte del rechazo, es parte de la falta de perdón, es parte de todo lo que hemos venido cargando en la falta de sanidad interior, es eso. Pastora, perdóname, ¿proviene de qué? Viene de que está bajo juicio, y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Ok, perdón, ¿puedes repetirlo desde un principio? Dice, proviene del griego upodikos y significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Estoy transmitiendo también ahorita por se me olvidó. Ay, por TikTok, amados, lo estoy transmitiendo ahorita por TikTok. Entonces les digo a los que están en TikTok ahorita que ese es un curso que se está dando de sanidad interior y para
poder recibir nosotros sanidad interior y también poderla dar. Amén. Ese es un curso de sanidad interior del Ministerio Profético Levantando al Caído, Isaías 61. Entonces, proviene del griego upodikos y significa uno que está bajo juicio y que sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Puede ser que usted hace muchos años, amados, estuvieron en drogas, en alcoholismo, y tal vez ustedes hicieron mucho daño. O puede ser que tal vez ustedes fueron infieles en sus matrimonios. O puede ser que ustedes de su juventud tuvieron un noviazgo y hicieron mucho daño y cargan con esa culpabilidad todavía porque mucha gente le pasa. Muchas veces creemos que tal vez mi hermano, mi primo, mi tío, mi abuelo no fue feliz por culpa mía. Porque siempre le dijeron que que la persona que menos merecía cosas era usted. Que usted tenía que ser el más pobre, que usted tenía que ser la persona más limitada, que usted no iba a poder porque simplemente no pudo estudiar por A o por B, y eso también trae culpabilidad. Tal vez sus papás quisieron darle todo su estudio y usted en aquel momento no aprovechó y hay ahora un espíritu de culpabilidad porque yo no estudié, porque yo no hice. Entonces no es cuestión de culparnos, es cuestión de salir adelante. Yo he visto personas que han estudiado a los 60, 80 años, han sacado su bachillerato. Entonces no es cuestión de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, no es mi culpa. Ya pasaron esas cosas. ¿Qué dice la palabra? Ahora son todas hechas nuevas. Yo no me puedo querer estar culpando todo el tiempo de lo que pasó, de lo que hice, de lo que no hice, de lo que hice bien y de lo que hice mal. No puedo estarme culpando yo. No es posible, amados, porque entonces no vamos a avanzar. Es que mi hijo está en drogas porque yo lo castigaba. Es que mi hijo está en drogas porque el papá le pegaba. Y por culpa mía, y por culpa mía, y por culpa mía. Con el perdón de los que son católicos, pero dicen en la iglesia católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Y no es su culpa. No, hay muchas cosas que sabemos que son también producto de los demonios también que vienen a tentar, que quieren venir y dañar. Y se cayó. O sea, vino y se cayó en todo esto. Vino y se cayó en el pecado. Entonces dice que ese sufrimiento, este juicio viene por sufrimiento y consecuencias o castigos por malas acciones. Pero tal vez eso usted lo pasó a sus 20 años. Y tal vez usted tiene 60. Y se va a seguir culpando por alguna inmadurez que usted tuvo en su pasado. No. Es que perdí una casa y por culpa mía la perdí. Pero tal vez ya Dios le dio otra y más bonita. Es que tal negocio me salió mal y por ese negocio quedamos en quiebra. Nueva criatura es exactamente, las cosas viejas pasaron, mas ahora todas son hechas nuevas. Amén. Dice que es un sentir, que es un sentir. Es un sentir de estar en mala relación con Dios. Y usted va a decir, pero ¿por qué yo siento culpa y yo estoy siempre con Dios? Dice que es un sentir de estar en una mala relación con Dios. Cuando se viola la consecuencia y se produce la culpabilidad. Cuando se viola la consecuencia y se produce la culpabilidad. Es un sentir de estar en mala relación con Dios. Espérate, tú estás dictando. Sí. Ay, Dios mío, yo me quedé
una mala acción. No, ahí quedé, mi amor, ahí quedé, Amalia. Ahora sigo dictando. Es un sentir de estar en una mala relación con Dios. Cuando se viola cuando se viola la conciencia, no la consecuencia, la conciencia, cuando se viola la conciencia, se produce culpabilidad. Cuando se viola la conciencia, se produce culpabilidad. Se produce culpabilidad. Cuando se viola la conciencia, se produce culpabilidad. Y la culpabilidad produce ansiedad. La culpabilidad produce ansiedad. ¿Van bien? Cuando se viola la conciencia se produce culpabilidad y la culpabilidad produce ansiedad. Dice, todo eso está asociado con el temor a ser castigado. Todo eso está asociado con el temor de ser castigado por las malas acciones. ¿Todo esto qué? Todo eso está asociado con el temor a ser castigado por las malas acciones. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad. Por medio de malas acciones. Cuando negamos, Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la... Ok, dije aquí estaban. Todo eso está asociado con el temor a ser castigado por las malas acciones. Cuando negamos, aquí metí yo acciones, amados. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización. Y tratamos. Dime, Yamilet, ¿por dónde va, mi amor? ¿Qué pasó? Es que lo que acaba de decir lo dijo tan rápido que no puedo escribir. Bueno, ok, voy. Voy, perdón. Cuando negamos los sentimientos. Ve, por eso es bueno poder tener la cámara encendida, porque así yo los puedo ver a ustedes. Ahí solo puedo ver a Yamilet hoy. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización. ¿cómo se escribe eso? María José. Racionalización. Racionalización. Con Z.
Ahí está. Ahí está. Cuando negamos la culpabilidad, Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización. Ahí puso María racionalización. Carga, María, ¿ve? Tengo secretaria yo aquí. Y tratamos de esconderlos. Y tratamos de esconderlos. La culpabilidad es transferida. La culpabilidad es transferida del consciente al subconsciente. Y como consecuencia, surgen ataques de pánico. Ok, voy a leerlo todo, quedó perdida ahí. Dice, ¿qué es la culpabilidad? Proviene del griego upodikos, que significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Es un sentir de estar en una mala relación con Dios. Cuando se viola la consecuencia, otra vez dije consecuencia. Cuando se viola la conciencia, estoy como el chavo, yo ya leyendo. Cuando se viola la conciencia, se produce culpabilidad. Y la culpabilidad produce ansiedad. Usted ha visto, amados, cuando usted se siente mal y usted sabe que usted hizo algo mal, que el corazón hasta que le hace así. Y usted siente aquella sensación y aquello que usted dice, uy, ya me van a descubrir, uy, ya me van a ver, uy, o usted dice, no, eso fue por culpa mía. Tal vez pasó un accidente, pasó algo en la vida que a usted viene y le trae ansiedad, que le trae culpabilidad, y tal vez usted no es ni culpable. Tal vez no era ni problema suyo, pero todo va a recaer sobre usted, porque tal vez es la persona que está ahí y la que dijo, fui yo estoy aquí, yo soy la culpable, yo soy, y pum, todo el mundo va a venir encima suyo. ¿Por qué? Porque esa misma culpa que usted siente va a hacer que los demás vengan y la ataquen o lo ataquen. Entonces ahí es donde cuando ven el sentimiento de culpabilidad, cuando ven el sentimiento de rechazo, de la falta de perdón, porque todo eso va a venir en la culpabilidad y va a querer hacerlo o hacerlo sentir mal. Va a querer hacerla sentir o hacerlo sentir como una basura. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Eso va a venir y va a empezar a producir ansiedad. ¿Por qué? Porque usted va a decir, bueno, ¿hice bien o hice mal? ¿Reaccioné bien o reaccioné mal? Ay, Dios, ¿qué hice? Por el amor a Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y muchos han tenido bebés y dice, ahora mi hijo va a venir y va a sufrir por culpa mía. Entonces, ese sentimiento de culpabilidad va a ser algo muy malo. Va a hacer que usted sobreproteja a aquel bebé por su culpabilidad. No porque Dios tenía un plan de que el bebé naciera, sino porque usted se va a sentir culpable. Entonces, usted va a querer cuidar tanto a ese bebé que más bien le va a traspasar ese espíritu de culpabilidad al bebé y ese bebé va a venir también dañado. Ahí es donde también tenemos que tener cuidado en ese sentimiento de culpa. Ok. Doctora, ¿puedo una pregunta, una pequeña pregunta? Dime, mi amor. Yo tengo ese problema. Sabe que yo estoy viendo psiquiatría y yo tomo clorazepam. Si yo no tomo esa pastilla, a mí me da ataque de ansiedad. Ok.
Yo me hago esa pregunta, ¿por qué? Ok, mi amor, bueno, hay muchas cosas que se ha pasado en primer lugar en su vida que ha tenido que ser muy fuerte. En primer lugar, parte de. Pero ¿qué pasa? También hay momentos, ok, eso estamos hablando no a nivel médico, lo estamos hablando a nivel espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden algo, que yo no soy doctora, yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, yo soy pastora, consejera, amén, maestra de ustedes. Entonces, digamos, hay exámenes, Amalia, que pueden salir alterados porque tal vez usted no produce alguna sustancia en su cerebro. Es como yo lo he dicho antes, como la diabetes, que tal vez uno se tiene que inyectar insulina porque uno no produce la hormona de la insulina. Ayer lo hablaba con mi hermana porque mi hermana tomaba mucho medicamento, mucho, y esos medicamentos más bien la deprimían, hacían que ella quisiera matarse y un montón de cosas. El doctor le dijo que si ella no quería tomar los medicamentos, ella tenía que hacer ejercicio y tenía que caminar. Y de hecho mi hermana nunca más volvió a tomar medicamentos. Y ahora con mucho más razón que está caminando y vamos a la montaña y oramos y todo, eso le ha ayudado mucho, ayer lo estábamos hablando. Pero en la parte médica, María, yo no me puedo meter, ¿verdad? Yo en esa parte yo no la puedo opinar. Lo estamos viendo desde ese punto de la ansiedad por la culpabilidad. Amén, mi chiquita. ¿Por qué? Porque Sí, ¿verdad? hay muchas cosas en su cuerpo, o sea, que las pueden producir. Están los daños en sus nervios, ¿verdad? En su columna. Entonces, todo eso tiene que ver. Dime, Lala. Supuestamente, dígamele, porque yo también tomo, pero en gotas la clonazepam cuando ya empezara a dar una ansiedad, ¿verdad? Y es porque es por falta, digámosle, y otras pastillas que tengo que comprar también son antidepresivos, aunque yo, ¿verdad?, cancelo una depresión. Pero es por falta de la serotonina, algo así. Es un líquido tan pequeñito que ocupamos en el cerebro, ¿verdad? Que es el que nos ayuda para tener ese nivel de estabilidad de estar nosotras bien. Entonces es por eso que muchas veces tenemos que medicarnos en eso, porque yo antes pensaba que cuando hablaban de ansiedad, yo sí, yo tengo un demonio de ansiedad, ¿verdad? Y no precisamente era así, sino que era por falta de esa serotonina y que le faltaba a mi cerebro y que tiene que complementarlo. Y aparte de los ataques de ansiedad, por mi parte, digámosles, yo era muy atacada por mi mamá, desde muy pequeña, desde el vientre, desde que estaba yo en el vientre de ella. Y acordándome ahorita, una de las cosas que me hacía culpable era cuando una vez ella decía que yo era de pelo de rizos, muy acolochado el pelo, y mi abuelita me lo cortó. Y entonces ella me decía, y usted dice, ¿por qué se dejó cortar el pelo? Pero yo era una niña, era pequeñita, yo no sabía, y era mi abuela la que me estaba cuidando y tenía que hacer lo que ella decía. Entonces, desde ahí viene también como parte de culpabilidad y después que cuando un tío quiso abusar de mí, al tiempo, yo le conté a mi mamá y ella me dijo, no cuente nada, dice, y también dice, para que la abuela no se dé cuenta y no se vaya a morir del impacto, ¿verdad? De que un hijo de ella quiso abusar de mí. Entonces, eso fue una parte también muy difícil para mí porque yo decía, si mi abuelita le pasa algo, se muere, va a ser culpa mía. Entonces, fueron muchos años donde yo tuve que callar eso. Sí, exacto. Por eso les decía yo al principio, ¿verdad? ¿Qué pasa eso? Que muchos sienten que fueron abusados por culpa de ellos porque les hicieron ver, ¿verdad? Que era por culpa de uno. Ahí es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? En esa parte de la culpabilidad. Y esa ansiedad viene porque uno guardó. Entonces también hay cosas en nuestro cerebro que van tomando todo eso y lo van metiendo en el inconsciente y en el subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que también se necesita el medicamento, como yo les he contado a ustedes. Cuando mi tía muere fue cuando a mí me dio la depresión y ahí me descubrieron piedras en la vesícula, diabetes y todo, ¿verdad? Fue un descontrol en el cuerpo que se dio. Entonces, esto de la ansiedad, esa parte de la culpabilidad, ya voy de aquí, esta parte de la culpabilidad tenemos que verla. Y al ser usted sano de la culpabilidad,
al saber que no fue su culpa, usted puede ser libre completamente y puede llegar a ser libre de los medicamentos, porque se puede controlar con, digamos, la serotonina se la puede controlar con ejercicios, con un montón de cosas. Digamos, la insulina también caminando y también con ejercicio. A veces es que nos descuidamos también, amados. Eso pasa. Jackie. Eso uno, bueno, lo digo por experiencia, ¿verdad? Yo he aprendido que la ansiedad, mucha ansiedad, como dice pastora, a nivel espiritual, hablemoslo a nivel espiritual porque aquí estamos a nivel espiritual, son, por decirlo así, son demonios ocultos en uno y están ahí y siempre están en sueños, en recuerdos, en pensamiento, culpándote, 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 como dijo usted anteriormente, porque no estudié, porque hice esto, porque me... Entonces, uno tiene que ir, dice la palabra que cuando venimos a Cristo, como lo dijo usted antes, nuevas criaturas somos libres del pasado. Así es. Entonces, Satanás siempre va a usar esos dardos, esos son los pequeños dardos que Satanás siempre va a usar para sacarnos a nosotros de los propósitos de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que yo he tenido que aprender? A creer en las promesas, Así es. a verme como el Señor me vio a mí y me formó y me crió, no atado a culpabilidades. Ya no soy culpable porque Él dice que Él lanza todos nuestros pecados hasta el fondo del mar. Amén. Y cuando uno aprende eso, pues entonces uno toma sus medicamentos, pero ya los medicamentos, ya aún no se hace dependiente del medicamento, ¿ya? Y simplemente se va siendo libre de la culpabilidad y buscando el gozo y la alegría. Pero muchas veces nosotros abrazamos mucho la enfermedad. Sí, es Yo estoy mía. aprendiendo. La gente dice, mi diabetes, mi Ajá. colesterol, mi. Digamos, yo ahora es como lo que yo les decía ahora. Si ustedes ven, yo estoy muy hinchada. Entonces, yo pido oración, Sí, pero yo me declaro sana. amén. Y yo le digo a mi cuerpo, usted recuerde que usted es sano. Así es. Recuerde, y que la enfermedad no le traiga tristeza, que el dolor no le traiga tristeza. Yo le digo a mi mamá, si lo hago, me duele. Si no lo hago, me duele. Entonces, lo hago. Así es. Vea, voy a contarles algo. Ustedes saben que a mí me gusta también hablar y dar testimonio de parte mía, porque yo soy humana, porque yo fallo, porque yo cometo muchos errores, porque soy humana, simplemente puedo ser pastora, pero soy humana, ¿verdad? Puedo ser profeta, puedo ser escogida por Dios, pero tengo un montón de guerras dentro de mí y luchas y como les decía yo el sábado que estaba predicando, a veces por lo general, o sea, los más atacados vamos a ser los pastores, los que estamos sirviéndole a Dios, vamos a ser los más atacados y los más probados. ¿Para qué? Para yo poderme venir y sentarme aquí delante de ustedes, delante de unas cámaras y poderles hablar. Yo no soy perfecta. Yo vivo un día a día fuerte. Empezando que tengo 2 varones, ¿verdad? 2 hijos varones y tener varones no es nada fácil, ¿verdad? Pero pasó algo. Mis hijos, cuando empezaron a estudiar, bueno, Christopher le pasó una situación con una maestra en segundo de la escuela y me perdió el año. Yo llevé todo, llevé papeles, peleé en todo eso del gobierno, pero la mujer, bueno, porque mi hijo no hablaba bien. Mi hijo llegó a hablar bien cuando él repitió segundo. Y Christopher no se le entendía lo que decía. Pero Christopher
escribía muy bien. Christopher es muy inteligente, él sabía escribir y todo. Resulta que él se me quedó. Entonces eso a mí me dolió porque yo decía, Señor, ¿será que yo no le he enseñado a hablar? Entonces muchos me decían, hey, es que usted no lo ha llevado donde un médico. Se los cuento porque tal vez ustedes sienten algún tipo de culpa así como la que yo he tenido o la que tuve en algún momento. Entonces, bueno, Christopher le iba muy bien en la escuela y todo, pasó, se quedó, lo cambié de escuela, la maestra que le tocó le ayudó mucho, eso me ayudó mucho a mí, pero con mi hijo Ángel fue muy diferente. Christopher era muy tranquilo, Christopher era muy pasivo, es todavía, Chris es súper pasivo. Claro, cuando se enoja, salga todo el mundo corriendo, pero Chris es muy pasivo. Chris piensa las cosas mucho más que Ángel. Entonces me pasó algo, amados. Cuando yo tengo a Christopher, a Ángel, Chris tiene 6 años. Y entonces Christopher se me metía debajo de las mesas del kinder y todo, a comerse el estereofón, la madera. Era una cosa, yo tuve que llevarlo donde psicólogos y todo, porque a él le afectó mucho el embarazo de Ángel. Entonces me decían, es que él es muy pasivo, es que Christopher tenemos problemas porque Chris es muy pasivo. Entonces yo dije, Señor, entonces mándame un niño que sea como más, que se mueva más, ¿verdad? Ay, amados, a veces uno no sabe ni pedir, ¿verdad? Y me salió Ángel, me salió mi gordito, que yo lo amo con todo mi corazón. Y la cosa es que me salió Ángel, que él se come el mundo, ¿verdad? Ángel se come el mundo. Y Chris se lo come, pero de otra forma, ¿verdad? Con su pasividad, pero Ángel es así. Entonces resulta que en la escuela ya tengo problemas porque Ángel es hiperactivo. Entonces yo dije, Señor, pedí mal. Señor, pedí mal, Padre, perdóname, Señor. ¿Y ahora qué hago con Ángel? Entonces ya me daban quejas porque Ángel era hiperactivo. Entonces yo decía, bueno, entonces voy a tener que tener un tercero para pedirle que sea entre los dos, para quedarle bien a la maestra. Pero apúrese con el tercero. Ay, no, ya no, Aurora. Me pasó igual que a mí, porque yo tenía uno hyper y uno que era lento. Pero, igual que a mí. Pero Amalia, usted sí tuvo 4. Yo me quedé con... No, espérate, ¿de dónde tú sacas 4? Ah, no, ¿cuántos son? 3. Yo tengo una hembra y 2 varones. Ah, ok. Pero me imagino que tiene uno de cada uno, más o menos, hiperactivo y pasivo. La nena es más tranquila, pero el segundo me salió hyper. Y el tercero me salió que no podía hablar, que yo tuve que llevarlo a una terapia para que aprendiera a hablar. Pero qué tremendo. Algo de más. Entonces, bueno, entonces resulta que Chris me habla hasta los 8 años. ¿Verdad? Chris habló hasta los... y Ángel habló al año. Al año, amados, después de una convulsión, Ángel me habló el otro día de la convulsión. Claro. Resulta que en medio de todo eso, por la hiperactividad de Ángel, costó mucho y en tercero lo dejaron. O sea, lo dejaron. Se pusieron de acuerdo todos los maestros y lo dejaron. Le pusieron 0, o sea, era pelear contra todos. Entonces yo me lo llevé a otra escuela y después un profesor me lo volvió a pedir que lo trajera a la escuela donde él estaba y que él iba a ayudar. Pero, amados, por mucho tiempo me culpé porque Ángel entró al colegio y resulta que en el colegio otra vez volvió a vivir el rechazo. Otra vez volvió a vivir rechazo por parte de los profesores. Y yo me fui, entonces, en esa culpabilidad de todo lo que yo había vivido en la escuela con él, porque cuando la maestra venía y la maestra me llamaba para decirme cosas que Ángel no hacía. Y yo se lo creía. Y se lo creí por mucho tiempo. Y llegó un momento, un día yo me di cuenta que era mentira todo lo que estaba diciendo por medio de una mamá. Y yo me sentí tan mal, amados. Y ya cuando Ángel sale de la escuela y todo, llega, entonces yo dije, ahora en el colegio yo lo voy a defender más. Y pasó en el colegio, llegó al colegio y me lo rechazaron otra vez y le dijeron, usted no sirve para nada, usted es una cochina. Amados, cada vez que a mi hijo me lo rechazan, alguno de mis hijos, ustedes no saben, a mí me duele en mi corazón, en el alma. Porque Ángel, o sea, es algo con lo que Ángel ha tenido que pelear por su forma de ser. Que Ángel es muy directo, muy él, muy su gay, es muy su gay también.
Entonces eso le cae mal a mucha gente. Entonces yo me sentí muchas veces culpable porque Ángel, o sea, no pudo estudiar en el colegio. Él se bloqueó, fueron 3 veces en el colegio y se me bloqueó. Y entonces ahora él ha estado haciendo una cosa, otra y otra y otra. Y llegó un momento en que yo decía, Dios mío, todo fue mi culpa. Fui mala mamá. Porque yo no estudié para maestra. Porque yo no estudié para profesora para orientadora de colegio. Porque yo no estudié psicología. Porque yo no estudié otra cosa. Yo me sentía culpable de mi hijo. Y muchas veces, tal vez, usted se ha sentido culpable de que sus hijos no han avanzado en algo. Ahorita él, vea usted lo que es. Ok, no ha estudiado una sí. Pero Ángel, usted lo pone a vender piñas, Ángel vende piñas. Lo pone a vender melones, vende melones. Lo que sea, Ángel trabaja en lo que sea, es puro sugey. Puro sugey Lara, ¿verdad? Entonces, y ahora es barbero. Yo les conté a ustedes que es barbero. Y Dios le abrió una barbería con un pastor, amados. Y ha sido unas enseñanzas en Ángel, ha sido algo tan tremendo lo que él ha estado recibiendo en estos días. O sea, una formación tan tremenda que le ha dolido, le ha partido el alma, le ha partido el corazón, le ha partido todo. Pero Dios tiene que formar a Ángel. Y yo tuve que llegar a entender que era Ángel. O sea, que yo como mamá traté de hacerlo mejor y que él está bien y que él es sano y que mi otro hijo también está casado y que Pero ¿cuántas veces nos hemos culpado por las cosas que han hecho los hijos? En el caso mío, mis hijos no me han caído en drogas, pero ¿qué ha pasado con otros? Tal vez han caído en alcoholismo, en adicciones, en drogadicción, han caído en las calles, han hecho un montón de cosas que no tenían que haber hecho y nos culpamos nosotros los papás. No sé, yo estoy diciendo esto porque Dios me lo está poniendo. Y a mí no me da vergüenza hablar de mí, porque yo les enseño a ustedes sobre esto. Y yo les enseño esto porque yo lo vivo. Porque yo lo vivo y porque yo tuve mucho tiempo culpabilidad porque yo quise ser una mejor mamá. Pero si ustedes vieron, yo a mis hijos los cuido más que mi hijo hasta que no llegue a la casa, cualquiera de los dos, yo no me acuesto. Yo siempre estoy ahí cuidándolos, llamándolos, buscándolos. Siempre, y si han hecho cosas ya es porque ya son cosas que se le van a uno de la mano. ¿Me entienden? Pero si ustedes en este momento tienen ese espíritu de culpabilidad, si ustedes creen que porque ustedes se merecen ser golpeadas, porque tal vez su esposo viene y la golpea, su esposo viene y la agrede, su esposo o su esposa viene y lo daña, porque usted siente culpabilidad, sacúdase de eso. Porque no podemos cargar con ese demonio que al final va a venir y nos va a robar el ministerio, nos va a querer venir y robar la vida entera. ¿Por qué? Porque la gente cae en depresión, cae en ansiedad. Y otra cosa que les voy a contar. Hace poquito se me murió un viejito de aquí del grupo, la semana pasada. Era un señor, amados, que en el grupo anterior, él estuvo mucho tiempo aquí. Y resulta que en la pandemia él siempre me habló mal de los hijos. Entonces él siempre le decía a Ángel que por favor que me llevara. Y yo le decía, ay Ángel, es que él dice que los hijos son muy bravos y yo no fui, amado. Yo no fui a verlo. Y el señor murió. Y resulta que llego yo a la vela, la semana pasada llegué a la vela y me decían los hijos, ¿cómo que usted es madrina? Él la esperaba todos los días. Él la esperaba a usted. Usted no sabe el amor que este señor tenía para mí. Era un señor que encontramos en un parque alcoholizado. Y yo vine y lloré, y lloré, y lloré, y lloré por un montón de cosas. Culpándome de un montón de cosas. Culpándome de un montón de cosas porque vino ese sentimiento de culpa y empezó el enemigo a decirme, Sujei, esto pasó por esto, Sujei, esto pasó por esto, Sujei, usted es la culpable de esto, Sujei, usted, y vea más, y yo lloré, y lloré, y lloré, sintiéndome culpable de muchas cosas. Y me sentí... Pero en su caso, el temor de él se lo transmitió a usted, porque le decía que sus hijos eran Sí, tal cosa. por miedo. Entonces, el temor la paralizó. Por miedo, por miedo. Entonces yo llegué y me paré y yo me senté en una madrugada de esas en el sillón y yo le dije, hasta aquí,
usted no me va a seguir trayendo temor, usted no me va a seguir trayendo culpabilidad. Y empecé, amados, a cancelar y a reprender y a reprender y a reprender y a reprender. Y vine y me acosté en paz. Porque aún yo decía, ¿cómo es que este señor fue tan especial conmigo y yo no fui a verlo? ¿Cómo yo no lo llamé? ¿Cómo puede ser posible? Porque todos los hijos me decían, pastora, es que él hablaba de madrina, pero yo me imaginaba que era una viejita, nunca me imaginé que era usted. Entonces vamos a querer culparnos, amados, de todo lo que hay en esta vida. Vamos a querer venir y cargarlo y echarlo encima de nosotros. Pastora, que iba a la iglesia tuya ahí. Sí, él era parte de nosotros, él fue parte de nosotros. Es una historia muy linda de amor con ese viejito. De hecho, el amor, el abrazo que a mí más me ha ministrado ha sido el de él, un señor que todo el mundo rechazaba, porque él vivía solito y a veces su ropa no olía rico. Entonces, Sadie. Paz, ¿y qué pasa cuando uno verdaderamente es culpable de? Entonces tenemos que cancelar y reprender y sacar eso de nosotros. Tenemos que quitarnos. ¿Por qué? Porque eso, entonces a mí me empezó a dar, hace poco me empezó a dar como aquí, como un dolor aquí en el pecho y era como una taquicardia. Era algo tan tremendo porque me dolía el pecho. Claro, yo estaba cargando con un montón de cosas que me estaban culpando. Y yo tuve que pararme de una vez y decir, no, en el nombre de Jesús, usted a mí no me toca. Entonces vino la muerte de este señor y fue todavía como más otra vez. Pero fue la semana pasada que yo fui al Cerro de la Muerte a orar. Claro, él quería como venir y dañarme y marcarme a mí, ¿verdad? Él quería venir como venir a culpable a mí, traerme culpabilidad. Y no. Entonces, bueno, ok, vamos a seguir. Dice yo con Dina, por su forma de ser, me culpo. Ah, ok. ¿Ve? Es algo que hay que quitar. ¿Quién dijo? Solo una cosa. Yo, una pregunta. Dime, Yanay. En ese caso, también en cuestión de la oración, es también autoperdonarse, ¿verdad? Exactamente. Tratar de bueno, hacerlo, porque si está ese sentimiento de culpa y muchas veces lo hacemos consciente, bueno, decir, Señor, bueno, que reconozco que lo hice consciente, te pido perdón y enderezar esa parte ahí y soltar, ¿verdad? Sí. La situación, pero también autoperdonarse uno para no cargar con el sentimiento de culpabilidad. Yanay, por eso les digo que aquí viene la parte del perdón y viene la parte del rechazo, ¿verdad? Que es autoperdonarnos. Tenemos que autoperdonarnos. Dime, Jackie. Usted nos enseñó en este curso, creo que sí, en este curso, de que nosotros podemos entrar al trono de Dios, a la corte celestial. Ajá, exacto. Y es cuando nosotros vamos con un corazón sincero, no queriendo culpar a nadie más, sino aceptando nuestra culpabilidad a la corte celestial, pidiendo el perdón. Y yo lo hice. Y yo desde entonces he sentido mucha paz, porque el Señor, yo no culpé a Satanás. Satanás estaba ahí, yo lo visualicé y yo le dije al Señor, vengo a tu corte celestial y traigo mi caso. Y no culpo a nadie, ni incluso ni a Satanás, sino que yo asumo mi responsabilidad ante tales y tales situaciones. Y pedí perdón. Para eso tenemos un Padre amoroso. Eso es lo que a Él le gusta. Exactamente, que reconozcamos también, sí. Y eso se da en el curso también, yo lo di en Guerra Espiritual, ¿verdad? Y en Liberación. Siempre tenemos que ir al tribunal donde el Padre es el abogado y Yeshua siempre me enredo en esto, el Padre es el juez y Yeshua es el abogado. Y poner esta causa delante de él. Sí, yo tuve miedo y no fui a ver a ese señor por temor, por lo que él me dijo. No, ahora yo a ustedes les digo, no tengan miedo. Hagan las cosas, prueben, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de decir las cosas, no tengan temor, no tengan, el temor los va a paralizar. No es culpa suya, al final la otra persona tomó la decisión,
de drogarse, de alcoholizarse, de no estudiar, de no hacer un montón de cosas. Es la decisión. Un día de eso yo le dije a Ángel, es su decisión, muchas cosas en la vida, y a mis hijos se los he dicho, yo llegué hasta un punto, a partir de aquí siguen ustedes. Amén. Carol, pastora Carol. Ok. Dice la Pastora, Dime, Aurora. sí, perdón, pastora, es que viera que a mí me pasó algo un poquito parecido a usted. Yo tenía una vecina a la cual yo apreciaba muchísimo, pero yo prácticamente que la última vez que la vi fue así cerquita mío, fue hace muchos, bueno, como año y medio, tal vez un año, porque así de lejos la recibimos cuando venía del hospital porque había estado muy delicada por el COVID. Y yo, en todo el tiempo de que estuvo lo fuerte del COVID, yo me cuidé, pero le puedo decir que de verdad me cuidé. Entonces yo no salía a ninguna parte y la señora se mantenía enferma y enferma, pero como siempre ya era algo como muy normal en ella, que pasaba enferma de una cosa, de otra, yo no me preocupaba mucho como por ir a verla, nada más me cercioraba casi siempre de cómo estaba. Pero ahora hace como unos 22 días, tal vez, me dice la hija, viera que mi mamá dice, está un poco mal, eso fue sábado, está un poco mal, y viera que mi mamá dice que ella quiere que usted vaya a orar. Ya yo había ido a orar mucho tiempo atrás y había aceptado al Señor, pero ya yo me había desconectado, como les digo. Y entonces, me dice, viera, dice que ella quiere que vaya a orar, y ella está con ese deseo, porque ella dice que si usted va a orar, dice, ella se va a sentir mucho mejor, porque ella era católica, entonces ya tenía como una expectativa sobre la oración, ¿verdad? Ya de la manera diferente que la hacemos, ¿verdad? Y entonces, yo le dije a ella, yo de fijo voy lunes a verla, porque viene mi hija y me va a ayudar a mudarme, porque yo por la problemática de lo del problema, o sea, el problema del brazo, que no puedo vestirme bien. Y yo le digo, cuando viene mi hija, ella me va a ayudar a mudarme, entonces yo voy a ir a verla y a orar por ella, obviamente, a verla y a orar. Entonces, me dijo que sí, y ella me estaba esperando, y resulta que domingo se puso muy mal en la noche, Y murió. y en la madrugada del lunes murió. Sí. Entonces, viera que yo me he sentido así como culpable también, y no era que yo la iba a sanar, porque el que sana es el Señor, pero yo digo, si por lo menos hubiera orado, ya se hubiera sentido un poquito más tranquila, hubiera muerto con más tranquilidad, pero yo no lo hice por esa situación que para mí pues es especial, porque me cuesta todavía mudarme bien, y entonces yo decía, yo no voy a ir ahí como una loca, ¿verdad? Sí. Entonces, eso me dejó como de experiencia. Yo dije, para en otra yo debo de tomar como otra alternativa, pero no dejar de hacer eso, ¿verdad? Que al final me dejó como culpabilidad. Sí, así es. Hay cosas que pasan que se van de la mano de uno, que uno no se puede culpar. O sea, hay cosas que nosotros cargamos que tal vez no era la voluntad de Dios, Aurora, no sabemos si era la voluntad de Dios que usted fuera a orar o no. A mí me ha pasado muchas veces Sí, que me han llamado para ir a orar por una persona y yo no he podido ir y la persona muere. O sea, a veces no es la voluntad de Dios, tal vez, no sé, tal vez Dios, había algo ahí que iba a pasar, ¿verdad? No sabemos. También. sí, también. Por eso nosotros no podemos cargarnos de esto, por eso nosotros no podemos cargar con esta culpa. Entonces, sigo leyendo aquí. Ah, no, tranquila, pastora. Dice, cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización y tratamos de esconderlos, esa es otra parte. Cuando decimos, no, eso es culpa de todo el mundo, pero eso no es culpa mía. Y tal vez usted sabe que sí, que usted fue culpable, pero usted quiere hacer sentir de que usted no fue culpable. Entonces también está esta otra parte que estoy leyendo aquí en lo mismo que ya dicté, que dice, cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización y tratamos de esconderlos, ¿verdad? La culpabilidad se transfiere del consciente al subconsciente. Como consecuencia surgen ataques de pánico. Entonces, sabemos tal vez que mentimos,
que dijimos, no, eso no fue culpa mía. Ok, tal vez un accidente de tránsito y la persona tomó, se embriagó, hubo un accidente de tránsito y murió el hijo y murió la esposa, pongamos un ejemplo. Esa persona va a querer decir, no, eso no fue culpa mía, eso fue un defecto mecánico, pero la persona sabe que venía tomada con los niveles altos de alcohol. Entonces, esto va a llegar un momento en que esto va a venir del inconsciente, va a pasar al subconsciente y va a venir los ataques de pánico, va a venir la culpabilidad, va a venir el querer, el sentirse mal. Amén. Ok, dice, la diferencia entre condenación y convicción. La diferencia entre condenación y convicción. La condenación, voy a leer primero y después dicto. Voy a leer primero. Pero pastora, tú te quedaste en ataque de pánico. Sí, ahí terminamos. Ahora viene el otro punto. La diferencia entre condenación y convicción. Ese es otro título. La diferencia entre condenación y convicción. ¿Me estoy dando a entender bien, amados? Sí. Amén. Amén. Ok. Sí, señora. Amén. Gloria a Dios. Si Sí, tienen amén. alguna duda, me preguntan, ¿verdad? Estoy para servirles, mis amados. Aquí estoy para servirles. Pastora, hay a veces que me Amén. siento mal porque yo no soy la más que te pregunto. Ese dice, y la condenación tiene un lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. ¿Ves lo que estoy diciendo? Que muchas veces el enemigo es el que va a venir a culparlo. Vamos a otro ejemplo. Esos ejemplos me los está dando Dios, amados, yo. Esos ejemplos me los da Dios a mí. Dios me dice, nada más diga. Y Dios sabrá por qué lo digo. Cuando tal vez usted no ha podido cuidar a su mamá y a su papá en su vejez. Y resulta que después se da cuenta de un montón de acontecimientos que se dieron, de daños, y usted dice, pero es que yo no pude. Pero tal vez usted tenía un esposo machista. Tal vez usted tenía unos hijos que en ese momento estaban pequeños y lo necesitaban. Y tal vez había otras personas que podían y tenían como que podían más ayudar a sus papás en aquel momento. Entonces viene, pero ¿por qué yo no estuve con mi papá en el último momento? A mí mi abuelita murió en un albergue de viejitos. Y yo siempre quise traerme a mi abuelita para mi casa, porque yo la amaba. Mi abuela y yo nos amábamos, ella a mí y yo a ella. Éramos una para la otra. Y cuando abuela cae en lo de viejitos, yo quería cuidarla. Entonces vino y me dijo mi tía, que era la que le pagaba el albergue, Sujei, dice, primero, usted está estudiando, usted trabaja, usted tiene sus hijos pequeñitos y usted no está ahorita para eso. Ah, bueno, y fue cuando me detectaron lo del azúcar y eso. Entonces, resulta que cuando abuela muere solita en el albergue. Claro, yo la había ido a ver en esos días y todo, pero mi abuela muere solita en el albergue. ¿Ah? No entender yo. Entonces, resulta que cuando abuela muere a mí se me dio mucho también porque yo me sentía culpable. Y yo no era culpable. Yo no era culpable. Ahí los que tenían que tener más control de todo eran quienes, los hijos. Pero los hijos no pudieron cuidarlas tampoco. ¿Por qué? Porque trabajaban por... Entonces no sé si ustedes han pasado por ese sentimiento de culpa, de no poder haber cuidado a alguien que murió, un papá, una mamá, una abuelita, un tío, un primo, pero tal vez no era su momento, o sea, usted no podía en ese momento, entonces tiene que renunciar a eso también. Amén. En el nombre de Yeshua, tiene que renunciar también. Amén. Entonces dice, la condenación tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. La condenación... Ángel, parece un chiquito usted. Ahí está. Qué cosa más terrible. ¿Ah? La condenación, aquí en la de afuera.
La condenación tiene lugar. La condenación tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Trae culpabilidad. Eso es cuando habla a nuestra mente produciendo. Eso es cuando habla a nuestra mente produciendo. ¿Tú estás gritando? ¿Sí? Espera, yo terminé, yo estoy, no se rían, por favor. Que yo me quede, perdón, cuando el enemigo trae culpabilidad. Ajá, ok, dice. Eso es cuando habla a nuestra mente. Produciendo un estado ahí llevo uno más. Uno más. Ve lo que les digo yo a ustedes, qué cosa más terrible, ¿eh? Dice, la condenación tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Amén, Tania, tranquila. Cuando habla de nuestra mente, cuando habla a nuestra mente, produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado. Vuelvo y repito, esto es cuando habla a nuestra mente produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso después. ¿Me puede repetir, Pastora Sujei? Claro, mi amor, ¿por dónde quedó? Quedé en el estado de condenación. Por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón al Señor. Pastora, perdón, es que me faltó ahí una palabra, la diferencia entre condenación y... Ok, en el título, la diferencia entre condenación y convicción. Muy amable. Con mucho gusto. Ahora vemos esto, entonces dice, la condenación tiene un lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Esto es cuando habla a nuestra mente, produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón al Señor, que es lo que hablamos al principio, ¿verdad? Esa es la condenación, ya cuando usted Dios mandó todos sus pecados al fondo del mar, cuando ya nadie puede sacarlos de ahí, y usted aún así se sigue autocondenando por algo que sucedió. Otro ejemplo, tal vez usted iba manejando y hubo un accidente, pero ya ese accidente fue mecánico. Ya no fue por alcoholismo, ya no fue por droga, fue mecánico. Y usted se condena por lo que pasó.
También esa es la autocondenación. Yo me condeno. Eso es autocondenación. Nadie me está condenando. Yo me estoy condenando. Recuerde que Yeshua pagó por sus pecados. Yeshua pagó por sus faltas, por sus rebeliones. Y cuando usted se arrepiente de todo lo que pasó, pasara lo que pasara, tal vez hubo hasta un muerto, tal vez hubieron un montón de cosas en el camino. ¿Puedo compartir algo? Dime, Marya. Buenas noches. Buenas noches. Ahora que está hablando usted de eso también, Buenas noches. hay gente que a causa de la autoculpabilización se vuelven permisivos. O sea, como digamos en el caso, como decir en mi caso, digamos, como yo tuve problemas de adicción, le di X ejemplo a mis hijos, y así, yo me vuelvo permisiva, permito que mis hijos hagan lo que se les da la gana, que consuman, que hagan lo que quieran, y yo no les digo nada a causa del sentimiento de culpa que yo cargo a través de eso. Ese es un buen ejemplo. Buenísimo ejemplo, Marya, también. ¿Sí? Eso es un buen ejemplo también. Es que sí, yo porque eso de hecho lo habla mucho, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo voy en las agrupaciones y eso se habla mucho, ¿verdad? De la culpa. Que uno muchas veces el sentimiento de culpa lo lleva a querer comprar, digamos, querer compensar, si fue un padre ausente, querer compensar con dinero Así y es. darles hasta lo que no han pedido los hijos. O en ese caso, digamos, los padres que han sido adictos vienen y permiten que los hijos, y los hijos hagan lo que se les da la gana a causa de la culpa, porque no se sienten como con la capacidad de poder decir no a su hijo. Exacto. Así es, exacto. Por la culpabilidad tratan de comprar favores, tratan de comprar un montón de cosas, sentimientos, amor y todo por la culpabilidad. ¿Y qué pasa? Al final la persona que está haciendo, que se está condenando no está siendo feliz, porque quiere hacer feliz a todo el mundo. Ok, vamos por convicción. Culpabilidad por convicción. Dice que es un sentimiento, no estoy dictando, voy a leerlo primero para que lo entiendan. Es un sentimiento de culpa que viene a la conciencia y es atraída por el Espíritu Santo. Esa es la convicción. ¿Quién nos da convicción de pecado y arrepentimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ajá. Generalmente por un pecado que se ha cometido en el presente. El Espíritu Santo le convence si ha hecho algo malo que ofende a Dios. Pero una vez que se arrepiente, perdón, Dios no vuelve a traer Dios no vuelve a traer esa convicción. La condenación viene desde afuera de la mente y es producida por el enemigo. La convicción viene de adentro del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a apuntar esto. El sentimiento de culpabilidad viene. El sentimiento de culpabilidad viene a la conciencia y es traída por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y es, perdón, Dice, la convicción es un sentimiento de culpabilidad que viene a la conciencia y es traída por el Espíritu Santo. ¿Es que? Es traída por el Espíritu Santo. Generalmente, por un pecado
que se ha cometido en el presente. Ok, vuelvo a repetir. Convicción es un sentimiento de culpabilidad que viene a la conciencia y es traída por el Espíritu Santo, generalmente por un pecado que se ha cometido en el presente. Ok, dice que la condenación viene desde afuera de la mente. La condenación viene desde afuera de la mente y es producida por el enemigo. La convicción y la convicción. Espérate, me quedé de la mente. Y es producida por el enemigo. Y es producida por el enemigo. Y después dice, la convicción viene de adentro del Espíritu Santo. La convicción viene de adentro del Espíritu Santo. Ok. Eso lo produce el Espíritu Santo, la convicción. La convicción viene del Espíritu Santo. Juan 16:8. ¿Quién me lo puede buscar? Juan 16:8. Dice que la culpabilidad es producto de dos situaciones. Cuando ya tengan Juan 16:8 me avisa. Dice, la culpabilidad es producto de dos situaciones. Amén. Amén. Ok, Jackie. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ve? ¿Quién convence? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. Él es el único que, ve, amados, cuando ustedes vean a alguien que tuvo culpa de algo, al final no traten de convencerlo o de convencerla de que entienda de que está haciendo mal. No trate de convencerla. El que le va a traer todo convencimiento, el que va a convencer, dice, el mundo del pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Porque tal vez usted no tiene ese problema de autocondenación, sino que condena más bien. O tal vez marca. Pastora, Dime, Aurora. pero digamos cuando uno hace algo incorrectamente y se sabe que de acuerdo a la palabra no es correcto y uno sigue en lo mismo o como que no viene como esa no condenación, sino esa incomodidad, entonces, ¿será que uno se hace el de la vista gorda o es que el Espíritu Santo, o sea, qué es lo que sucede ahí? Es que recuerde la cauterización del alma. ¿Se acuerda que lo vimos en otras clases? Cuando el alma se cauteriza y no escucha a Dios. ¿Se acuerda que lo vimos, Aurora? Cuando no tiene conciencia de arrepentimiento. No tiene conciencia de arrepentimiento, exactamente. Sino que puede condenar a todo el mundo, culpar a todo el mundo y no darse cuenta que el problema es uno. Que tal vez uno es el del problema y que más bien, que por eso no tiene esa autocondenación, pero está cuando hay una persona al lado de nosotros que tal vez realmente es culpable de algo y ni cuenta se da. Pero ahí eso es cuando uno puede orar para que el Espíritu Santo le dé conciencia de arrepentimiento. Uno tiene que orar para que el Espíritu Santo venga y haga juicio sobre esa persona.
Por eso nosotros siempre cuando oramos por una persona también que es culpable de algo y tal vez no se está dando cuenta de que es realmente culpable y usted los oye hablar, es que fulano hizo y es que y uno dice, pero esta persona no se está dando cuenta que el problema es ella o que el problema es ella. Y cuesta un montón, amados, en consejería llegar a que ese tipo de persona se dé cuenta de que ella o él es el problema. Entonces también está la otra parte de la situación. Entonces tenemos que orar para juicio y convencimiento de pecado. Que haya un juicio justo. Por eso siempre tenemos que decir, Señor, trae un juicio justo, Padre. Hoy me presento delante de ti, Padre amado, y traigo a X personas, Señor. Igual, si usted tiene ese sentimiento de culpa, entonces usted va, como hablo ya que ahora, Señor, traigo a esa persona delante de ti, Señor, o me traigo yo, Señor, yo me presento, Sujei Lara, me presento delante de tu tribunal, Señor, y necesito, Señor, que tú hagas juicio delante de mí. Y si yo he hecho mal, Padre, perdóname. Y trae, Señor, convencimiento de pecado y de justicia y de juicio en mí. ¿Ve? Y si es por otra persona, Padre, lo pongo delante de tu tribunal. Padre eterno, Espíritu de Dios, tú eres el único que convence. Recuerde que tenemos que saber orar. Y entre el saber orar es a quién le tenemos que pedir las cosas. Recuerde para qué es cada cosa. Cada cosa no, sino para quién es Jesús, para qué es Dios. Ellos son un ejad, ellos son uno, ¿verdad? Eso no se nos olvide. Ellos son ejad, son uno. En hebreo se dice ejad, son uno. Pero ellos trabajan en diferentes maneras. ¿Qué dijo Jesús? Yo me voy, pero vendrá un consolador. ¿Qué está diciendo aquí? Pero cuando Él venga, ¿quién venga? El Espíritu Santo. Es un trabajo del Espíritu Santo que traiga convencimiento. Amén. Tenemos que saber orar. Todo eso también va en la guerra espiritual. Nosotros vamos a tener que llegar y devolvernos en guerra espiritual. No sé, amado, le estoy pidiendo mucho a Dios el próximo curso, porque muchos entraron después de que di liberación, después de que di guerra espiritual, y me gustaría, no sé, devolverme con algo parecido, tal vez no con lo mismo, o tal vez con los mismos, pero ya con tareas, porque antes no se hacía y no se analizaba. Entonces estoy en esas. Estoy pidiéndole a Dios dirección para el próximo curso. Ok, dice, la culpabilidad es producto de dos situaciones. La culpabilidad es producto de dos situaciones. El no perdonarnos a nosotros mismos. Uno. El no perdonarnos. ¿Ese está empezando otra vez? Sí, otra vez ya. Ok, dime. La culpabilidad es producto de dos situaciones. Te amo mucho, Amalia. Eres muy Está especial. dictando. Sí, estoy dictando. Muy especial. Yo las amo a todas, amados, a todos, a todos. Yo se lo estaba diciendo ayer a Rafita, le estaba diciendo porque Rafita me llama y me dice, pastora, ¿de verdad? ¿Usted nos ama? Como nos dice. Y digo, claro, claro, para mí son importantísimas. Y se lo decía a Marja ayer también que hablábamos. Le decía a Marja, si la gente supiera cuánto los ama a uno. Bueno, es un amor de verdad, un amor aquí que sale de aquí, de mi corazón. Y enseñarles para mí es un honor, es una bendición. De verdad que se los digo. Dice, la culpabilidad es producto de dos situaciones. El no perdonarnos a nosotros mismos. Ese es el punto 1. Y el punto 2, de no apropiarnos de la obra restauradora de Yeshua o de Jesús. De no apropiarnos de la obra restauradora de Yeshua. Entonces, dos otra vez. Ahora, hay personas que han vivido en culpabilidad. Ponga ahí, hay personas. ¿Cuál es el dos? No, ese ya sigue ahí. Es esa parte. Ese eran dos puntos. El no perdonarnos a nosotros mismos. Y el 2 era de no apropiarnos de la obra de resurrección. Ok. ¿Por qué vamos a tener culpabilidad? Porque no creímos que Yeshua dio su vida por nosotros.
Todos nos pueden seguir culpando. Y cuando usted lo culpen, cuando usted la culpen por algo que hizo mal, dígale perdón, que sacudo mis manos. Yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón a Dios y esa culpabilidad ya se fue. En el nombre de Yeshua. Si usted quiere seguirme condenando a mí, entonces usted me condena a mí una vez, pero a usted Dios la va a condenar 7 veces. Y se quitó a aquella persona de encima. Porque, dime, Vieras, Yanay. perdón, es que no puedo levantar la mano porque no sé cómo hacerlo, me come la tecnología. Está bien, tranquila. Vieras que yo tuve una situación similar. Le dije algo a una compañera y luego otra compañera me decía, es que como yo no voy a la iglesia, yo no ando criticando a nadie, ¿verdad? Yo no ando diciendo cosas a nadie. Y me lo decía una vez, y me lo decía la otra vez, ya como la 10ª vez, le dije yo, bueno, yo soy humana y cometo errores y sigo siendo cristiana, le dije yo, pero yo no voy a seguir permitiendo que el enemigo use sus servidoras para seguirme acusando. Hasta aquí esto queda. Ya yo pedí perdón a Dios y punto. Entonces se me quedó viendo y no siguió molestando, no siguió como lanzándome indirectas, ¿verdad? Del asunto que había sucedido. Porque a veces uno tiene que definitivamente apropiarse de la situación, porque el enemigo siempre va a usar a las personas para estarlo acusando a uno, aparte de él en su estado, digamos, emocional hacia uno, pero muchas veces va a usar a las personas que están cerca de uno, inclusive hasta la familia, para acusarlo de alguna situación que uno ha cometido. Exacto, exacto. Exacto, entonces ahí es donde, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado. Lala dice el 2, de no apropiarnos de la obra restauradora de Yeshua. Está bien, Normita, que Dios me la bendiga, Norma. Punto 2, de no apropiarnos de la obra restauradora. Ese es el punto 2. Ok, vea este punto que importante. Dice, hay personas que han vivido en culpabilidad y cuando se les habla de ser libres, ven la libertad como una amenaza. Oiga ustedes. Dice, hay personas que han vivido, estoy dictando, Amalia. ¿Me está dictando otra vez? Sí, vaya, a ver, escriba. Yo escribí el 2. Ok, escriba esto. Dice, hay personas que han vivido en culpabilidad. Hay personas que han vivido en culpabilidad. Y cuando se les habla de ser libres, ven la libertad como una amenaza. Ok. ¿Qué pasa aquí? Dice, hay personas que han vivido una culpabilidad y cuando se les habla de ser libres, ven la libertad como una amenaza. Hay personas que ustedes va a decir, vea, pero es que eso no es culpa suya. Entienda, ya esto pasó. Ya Dios se le olvidó todo esto que usted pasó. Tranquilidad, vea. Usted viva tranquila, usted tenga paz. Y le dicen, no, fue mi culpa, es que fue mi culpa. Y es que yo no puedo salir de esto. Porque yo soy la culpable. Entonces, de ahí, ni el Espíritu Santo la puede sacar. Y entonces dicen, no, es que ustedes quieren hacerme sentir mal. Pero es que yo sé que fui yo. Y van a más bien, cuando creen más bien, ¿cómo se llama? Cuando más bien creen creen que el ayudarles, más bien es porque no los quiere. Que porque más bien no lo entienden. Y dice aquí, voy a dictar otra vez, porque el sentido de culpabilidad
porque el sentido de culpabilidad se ha hecho parte de su vida. Ustedes, como dijo Marja ahorita, se victimizan. Se victimizan. Porque el sentido de culpabilidad se ha hecho parte de su vida. Paz, muchas veces se usa la culpabilidad para manipular, También es muy para manipular también, claro. porque entonces nos gusta vender lástima. Exacto. ¿Y sabe qué es lo peor, Jackie? Lo peor es que la gente se va a agarrar de ahí para culpable. Nati, ¿iba a decir algo, mi chiquita? Que yo tengo un caso que se llama Noelia, Ajá. que ella, de la ausencia del papá, en cierta parte la ha marcado y en cierta parte la coge para manipular. Ujú. Sí. Pastora, ¿qué hizo Paz? ¿Cómo? ¿Ah? Que a ti te dicen Paz, ¿qué es eso? Ah, Paz es pastora. Ah, ok, pues yo te voy a llamar así también, Paz. Ah, bueno. Es que aquí en Costa Rica cortamos muchas palabras, Amalia. Entonces, Qué linda, muy linda. entonces mucha gente no me dice su hey, me dices tú. O no me dicen mami o mamá, me dicen ma. Muchos me dicen mamá o ma. Entonces, también, ¿quién iba a decir algo más? Claudia Tinajero, amada pastora, de hecho usted nos mencionó que parte de la culpabilidad o de la conmiseración o de que se victimizan es parte del rechazo, que va ligado con este tema. Exactamente, Claudia. Qué bendición escucharla, mi amada. Gloria a Dios. Exactamente. Parte del rechazo, parte de la culpabilidad, parte es también esto, ¿verdad? Y la manipulación. Amén. La manipulación. Ok. Dice, porque el sentido de culpabilidad se ha hecho parte de su vida. O sea, es mío, como dijimos de la enfermedad. Mi tal enfermedad. Y ya son tales, tantos que les voy a contar, algún día de estos hablé con una muchacha y me dijo que en su casa había muchos demonios. En una foto conté 8 demonios que vimos, en una sola foto, pero así, las caras así plasmas. Y esa persona llegó y me dijo, es que si usted viene a orar por mí, ¿será que más bien se alborotan más? O sea, va a ser peor la cantidad de demonios que va a haber. Y es que usted cree que ellos van a traer cosas contra mí. Entonces yo le dije, sí. Para yo ir a orar a su casa, primero usted y yo tenemos que hablar porque yo no me voy a ir a poner a ponerme ahí a que las cosas pasen porque si no. Yo ya aprendí a que yo no le voy a sacar demonios a gente que está acostumbrada a vivir con sus demonios y que más bien van y los buscan. ¿Por qué? Porque más bien cuando esos demonios se van, les hacen falta. Yo les he contado a ustedes que cuando yo caminaba con los demonios, que yo caminaba, ya iba a decir mis espíritus guías. No, esos espíritus guías, ya lo iba a decir así, No, no eran míos. Fuchi, cancelados en el nombre de Jesús. Por ejemplo, el mío, lo que hicieron conmigo. ¿Recuerda? Que yo me puse mal, que me estaban haciendo liberación y ¿qué hicieron? Me metieron un demonio. Sí. Entonces, bueno, ok, lo que quiero es que hay gente que se acostumbra tanto a los demonios, a sus demonios, que los hacen suyos. Así es la culpabilidad, mi culpabilidad. Es que es mi culpa. Entonces yo les digo a las que son católicas aquí, se los digo, no digan por mi culpa, por mi gran culpa. No, eso no lo digan más. No es por la culpa de ustedes. ¿Oyeron? No es por la culpa de ustedes. Eso no es mi culpa. No son mis demonios, no son mis enfermedades. No son míos. Eso es del infierno, que se vayan para el infierno atados y amordazados en el nombre de Yeshua. Sadie. Paz, yo recuerdo que cuando me dieron la liberación, ¿se acuerda que yo le había dicho a usted que me sentía vacía, que algo me hacía falta, que yo sentía como algo raro, Sí. como que me hacía falta algo?
Y era que de tantos años de vivir con este montón de bicherejos encima, dentro de nosotros, que ya es como normal. El estar, es como cuando las personas son atacadas y siempre están atacadas y cuando no son atacadas dicen algo va a pasar porque qué raro. Algo está pasando porque está todo muy tranquilo. Sí. Viene algo. Sí. Es algo así. Exacto. Hay gente que cree que todo el tiempo tienen que estarles pasando cosas. Y no, tengamos cuidado en eso. Ok, ¿cuáles son las características de una persona con un sentido de culpabilidad? Ya vamos terminando. ¿Cuáles son las características? Sí, yo confieso eso. ¿Cuáles son las características de una persona con un sentido de culpabilidad? Dice, se castigan a sí mismo. Se castigan a sí mismo. Ah, no, no vamos a terminar esta clase hoy. No la vamos a terminar hoy, hermano. Se castigan a sí mismo. Es más, la voy a dejar aquí y vamos a orar mejor. La voy a dejar aquí y vamos a orar. Para no dar esta parte, porque esa es. ¿Cuáles son las características de una persona con sentido de culpabilidad? Eso lo voy a dejar para la otra semana. O sea, que eso lo dejamos. Sí, eso lo dejo para la otra semana. Voy a orar y voy a ministrar. Amén. Está bien, paz. Ok. Vamos a oír esta adoración. Vamos a oír esta adoración y a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Amén. Porque todo va a empezar a cambiar en nosotros, absolutamente todo. Estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te luz, que viene tu restauración. El proceso es que tu deseo terminó. El proceso tiene que ser a lo que está mi habitación. Si estás solo, Dios está. Estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso tiene tu restauración. El proceso es que terminó, que tu deseo terminó. El proceso es que a dónde está mi habitación. Si estás solo, ¿dónde está? Debes la gloria.
eterno, en esta hora, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor, pedimos, Padre, confesando en este momento, Señor, desautorizando, Señor, al enemigo en mis sentimientos, en mi vida. Ahora, en el nombre de Yeshua, Padre Celestial, en ese mismo momento, Espíritu Santo, tú vienes trayendo la paz, Señor, que yo necesito, Padre. Dígale ahí al Señor, quito toda condenación en mi vida. Vengo quitando toda condenación en mi vida, en ese mismo momento, en el nombre de Yeshua. Padre eterno, en ese mismo momento, Señor, Espíritu de Dios, cancelo, anulo toda autocondenación que yo he tenido en mi vida. Dígalo ahí. Cancelo y anulo toda autocondenación en mi vida. Toda aquella culpabilidad que haya habido en mi vida. Todo aquel autorrechazo que haya habido en mi vida. Ahora en el nombre de Yeshua, cancelo, reprendo todo demonio destructor. En este mismo momento, todo demonio de destrucción, de muerte, todo demonio que quiera venir a culpabilizar mi vida ahora, todo que quiera venir y traer juicio sobre mí, diga ahí donde usted está, yo lo pongo ahora en este mismo momento, delante del tribunal del Padre. Yo pongo toda culpabilidad hacia mis hijos, hacia mis padres, hacia mi matrimonio, hacia mi vida totalmente, en estudios, en trabajo, en pérdidas materiales. Ahora en el nombre de Yeshua, aún en pérdidas de animales. Ahora en el nombre de Yeshua, toda culpabilidad porque he tenido que criar a mis hijos sola. Toda culpabilidad porque no estudié. Toda culpabilidad por un accidente que se haya dado. Ahora en el nombre de Yeshua, toda culpabilidad por haber caído en adulterio y fornicación. Toda culpabilidad por hacer lo incorrecto delante del Padre. Ahora, toda condenación que han venido de parte de mis hermanos, de parte de mis padres, de parte de mi esposo o de mi esposa, de parte de mis hijos, ahora en ese mismo momento, paso ese proceso, voy hacia la meta que Dios tiene para mi vida y reprendo y me quito y anulo ahora en el nombre de Yeshua toda autocondenación. Toda condenación en mi vida, ahora, en ese mismo momento, en el nombre de Yeshua, soy libre, soy libre, soy libre para adorar, soy libre para servirle a Dios, soy libre en ese momento para amar, soy libre para poder abrazar a aquellas personas que por la culpabilidad no he abrazado por mucho tiempo. Soy libre de todo aquello que hice mal, porque yo me arrepentí, porque Dios perdonó mis pecados, porque yo soy llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me convenció de juicio, ahora, de perdón en el nombre de Yeshua. Y pongo toda esta carga que yo he llevado encima de mí delante del tribunal del Padre. Y Él será el que dará un justo juicio en mi vida. No las condenaciones que hayan dicho los demás de mí. La condenación y los decretos que los demás hayan puesto de mí, hoy yo los pongo delante del madero. Hoy yo los pongo ahí porque ahí fueron donde fueron clavados. Ahí fue donde quedaron. Y los llevo al tribunal del Padre, donde mi abogado, que es Hashem, que es Adonai, que es el Ruach HaKodesh, ahí los pongo ahora en el nombre de Yeshua. Y Yeshua es mi abogado. Yeshua es el que me defiende. Yeshua es el que me da la victoria, porque Él murió en el madero por mí y por su sangre soy libre en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. ¿Quién es libre en el nombre de Yeshua? ¿Quién es libre? Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén.
Somos Amén. libres en el nombre de Yeshua de toda culpabilidad. No importa, amados, lo que ustedes hicieron en el pasado. No importa. Aquí lo importante es quién es usted hoy. ¿Quién es usted hoy? No Amén. carguen más con el rechazo. No carguen más con la culpa. No carguen más con el desánimo. Amén. En el nombre de Yeshua. Amén. Somos libres, libres, libres. Amén. 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 Bueno, mis amados, ahí espero tareas, esperamos las tareas a cada Buenas maestra. Buenas noches, Damaris, que Dios me la bendiga. Amén. Igual, buenas noches a Amén, todos. buenas noches a todos, Amalia, Todos. Yamilet, Jairo, Bendiciones, Aurora, buenas Claudia, noches. bendiciones a todos, Yanay, bendiciones. Buenas noches, Monita, buenas noches, María José, buenas noches, Zulema, buenas noches, Jessica, Sadie, Jairo, buenas noches, Sandra, buenas noches, Jacqueline, buenas noches, vamos a ver, Galvez, es que no puedo ver el nombre. Buenas noches, mi amor, que Dios me la bendiga, el Eterno me la bendiga a todos, Emperatriz, bendiciones, Jackie, bendiciones, Sandra. Bendiciones, paz. Nancy, Paz. bendiciones. Claudia Tijerino, bendiciones. Que el Eterno los cuide. Dime, mi amor. ¿La puedo llamar? Un Sí, momento. ya voy a cerrar aquí. Ok.